¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya de lujo. Yo ando un poco ronco, como podéis notar hoy, así que me vais a perdonar. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros para analizar la partida del día de la jornada número 6 del torneo de Norway Chess, en el que está liderando Magnus Carlsen y tiene un grupo de 4 jugadores a tan solo medio puntito pisándole los talones, así que el noruego no se puede relajar. El encuentro que vamos a comentar hoy es la lucha que ha tenido lugar entre Anish Giri y Pentala Harikrishna, ¿no? De Anish Giri, pues bueno, cuenta la leyenda que ha sido el único hombre capaz de empatar al Buscaminas, ¿no? O que su bebida favorita es la Coca-Cola 0.00000. No, bromas aparte, Anish Giri es el número 4 del mundo por alguna razón, ¿verdad? No solo ha llegado ahí haciendo tablas, ni mucho menos, es un super clase, ¿no? Y es uno de los jugadores más sólidos del mundo y uno de los pocos que tiene el score favorable contra Magnus Carlsen. Así que esto se dice rápido, ¿verdad? Bromas aparte, como digo, el otro jugador que enfrentaba a Anish Giri en esta partida es Pentala Harikrishna, un super clase también, jugador indio que viene ascendiendo muchísimo, muy cerca del top 10 y también un fuera de serie increíble, ¿no? Así que un choque de tanques hoy, choque de superclase en esta partida y vamos a ver qué es lo que ha sucedido ya en las 64 casillas. Bueno, Anish Giri decide jugar E4 y Pentala Harikrishna E6, defensa francesa que no vemos tan a menudo en los torneos de élite, y a mí me gusta, la verdad, bueno, cuando los jugadores cambian y bueno, pues tratan de poner de moda otra apertura, ¿no? Ya sabéis que nos tienen acostumbrado sobre todo a la jugada E5 o sicilianas como la Najdorf, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí D4 la jugada principal, ocupando el centro, D5 y ya muchísimas opciones. Vamos a comentar brevemente las opciones que tenéis, ¿no? Para que si queréis podáis investigar, ¿no? La variante del avance, ¿no? La variante del avance es una jugada muy interesante. También la caballo de 2, la Tarrasch e incluso alfil de 3. No es tan tonta como parece, ¿verdad? Hemos creado una serie en Chess24 para los premium para que podáis sorprender a vuestros rivales con esta jugada alfil de 3. Y bueno, la que se jugó en la partida es la jugada más también muy natural, caballo C3, E por D5, también la variante del cambio de la francesa, pero bueno, nos centramos en caballo C3. De nuevo, miles de opciones, alfil B4, la Binauer, ¿verdad? D por E4, una jugada muy sólida, tras caballo por E4, bastantes opciones, caballo D7, caballo F6, etcétera. Y caballo F6, la que se juega en la partida, la variante clásica de la francesa. De nuevo, el blanco puede emplear distintas opciones, ¿no? Una de ellas es la jugada alfil G5, que no se realizó en la partida. Bueno, tras D por E4, caballo por E4, alfil E7, aquí tras alfil por F6, la más sólida es alfil por F6, y G por F6 es una jugada que nos da posiciones de doble filo. El gran Morozevich nos tenía acostumbrado a este G por F6, ¿verdad? Y otra jugada en esta posición tras alfil G5 es la jugada alfil E7, ¿no? También, o incluso alfil B4, también es interesante, y a E5 H6, ¿verdad? Todo esto también es muy teórico, pero bueno, E5 es la que emplea Anish Giri, una de las jugadas más naturales, caballo FD7 y F4, ¿no? Sacando a Facundo a reforzar el centro, y bueno, pues las negras normalmente tratan de romper esa cadena de peones tan fuerte que tiene el blanco en el centro con C5, ¿verdad? Que se emplea en la partida. Caballo F3, y aquí la primera sorpresa de Harikrishna. Las negras normalmente deciden jugar caballo C6 y tratar de presionar ya el centro muy rápidamente con C por D4, ¿no? Aquí emplea alfil E7, una línea muy secundaria. Bueno, como os digo, tras caballo C6 y alfil E3, muchas posibilidades. A6 para B5 rápidamente, alfil E7, y una que me gusta a mí mucho es la jugada C por D4. Para caballo por D4, desarrollar el alfil a C5 y seguir con la presión en D4. Tras dama de 2, enroque corto, enroque largo, esta posición se ha jugado muchísimas veces y el plan de la negra normalmente consiste en jugar a 6 y en todo este tipo de posiciones la peor pieza de la negra es el alfil de C8, como veis está ahí bastante triste, ¿no? Chocando con sus propios peones, no tiene movimiento, ¿no? Lo tienen ahí con camisa de fuerza al pobre. Pues uno de los planes más naturales es tratar de jugar B5, A5, B4 y jugar alfil A6 para cambiarlo por el potente alfil de las blancas, que cuando se coloquen D3 puede ser ciertamente muy peligroso, ¿no? Para ello normalmente las negras cambian una pieza en D4 primero para poder jugar B5, ¿verdad? Que el caballo de C6 no esté tocado.
Pero bueno, historias aparte, porque como digo, esto no ha sucedido en la partida, Hare Krishna decide emplear alfil E7. Y vaya a ver cómo, en lugar de presionar directamente en D4 tan rápidamente, va a tratar de cambiar este alfil de C8 lo más rápidamente posible por el alfil de F1. Anish Giri decide jugar alfil E3, jugada muy natural de desarrollo, se prepara para dama E2, enroque corto, dama D2 y en mi base de datos increíblemente solo hay 8 partidas entre grandes maestros con esta línea, ¿no? O sea que el alfil E7 sin caballo C6 es bastante secundario, ¿no? Y ahora las negras juegan B6, ¿no? Con idea de jugar a 5 y alfil a 6 o incluso alfil a 6 directamente, ¿no? Y ahora es un momento muy importante que se da en este tipo de posiciones. Si las negras no han cambiado en D4, como he dicho que hacen en muchas de las ocasiones, es peligroso enrocarse en largo, ¿no? Yo recuerdo una vez que me pegaron una paliza, ¿no? Que me sacaron del tablero, ¿no? A guantazo el polaco Mateusz Bartel, ¿no? En una partida, en una posición muy parecida, decidí enrocarme en largo. Y es que el negro tiene la posibilidad de jugar C4, cerrar la posición y ahora tratar de lanzar una trompa de peones, incluso sacrificando ese peón de B con B5. Si caballo por B5 viene dama B6, luego la columna B8 es súper peligrosa, ¿no? Y bueno, este tipo de posiciones muy peligrosa para las blancas, ¿vale? Es obvio que tú también puedes jugar G4 y F5, pero creo que el ataque de las blancas, de las negras, perdón, es mucho más peligroso que el de las blancas en esta posición. La otra posibilidad es jugar alfil E2, ¿no? Y para enrocarse en corto. Y bueno, Anish Giri emplea también caballo D1, una jugada también bastante natural en este tipo de posiciones, para tratar de reforzar el centro con C3, y el potro viene a la casilla F2, con una casilla también interesante, de donde, bueno, apoya el avance G4 también en muchas posiciones. Hare Krishna decide emplear la jugada A5 en esta posición para jugar alfil A6 y cambiar este alfil de F1. En la partida se jugó C3 y Hare Krishna A4. Quizá quiere esperar a que el blanco desarrolle el alfil por D3 para entonces jugar alfil A6, ¿no? Ya que si jugamos alfil A6 directamente, las blancas pueden jugar alfil por A6 de una y enroque corto. Entonces, así como que estamos ganando medio tiempo, ¿no? Alfil D3 y ahora alfil A6. Como digo, este alfil es muy peligroso. Claro, si las blancas quieren mantener ese alfil, ese diablillo, por ejemplo, jugando alfil C2, ahora las blancas no se van a enrocar en su vida, ¿verdad? Tras, por ejemplo, una jugada como A3, ¿no? Este tipo de plan también es muy peligroso para crear debilidades en las casillas negras. Ahora tras B3, C por D4. Digamos, si C por D4, caballo C6... Y las negras, la verdad, que están amenazando ya jugadas del tipo alfil B4, torre C8. Y el rey blanco está muy inseguro en el centro, ¿no? Incluso si el rey quiere venir a F2, en algún momento jugar como F6 también hay que considerarla, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que el blanco coma de caballo, en cuyo caso el peón de C3 va a ser débil, ¿no? Va a haber presión en la columna C, además que la casilla C5 queda vacante para uno de nuestros potros, ¿verdad? Tras alfil A6, Anish Giri decide enrocarse y caballo C6, ¿no? El único precedente que había aquí tuvo lugar entre Asgarizade, si soy capaz de pronunciarlo bien, y Rasmus Svane, un jugador muy joven, compañero de equipo mío de la Bundesliga, ¿no? De 18 años, con 2540, una gran promesa. En el año 2015 se jugó dama C8, también jugada natural. La partida, siguió caballo G5, alfil por G5, F por G5, alfil por D3, dama por D3. Y tras dama A6 o caballo C6, las negras la verdad que están bastante bien, ¿no? El ataque sin el alfil de casilla blanca sobre el enroque negro es mucho menos peligroso, ¿no? En esta partida, Hare Krishna decide emplear la jugada caballo C6, también natural de desarrollo. Y alfil por A6, torre por A6 y F5, ¿no? Anish Giri lanzando a Facundo a un suicidio casi asegurado, ¿no? Porque no va a tardar mucho en desaparecer del tablero. La idea es bastante obvia, ¿no? Las negras puede parecer que ganan un peón. Oye, Pepe, ¿qué pasa si me como ese peón que está rico? No me cuenten milongas, no pasa nada aquí. Existe la jugada dama de 3 con ataque doble a la torre y a la dama, ¿no? Y entonces parece ser que, esto puede ser un poquito favorable para las blancas, ya que hemos destrozado un poquito la estructura de peones del negro. Por eso, tras F5, las negras jugaron B5, ¿no? Y ahora sí que amenazamos capturar en F5. Por ello, Anish Giri decide capturar en E6, F por E6, F por E6,
Y ahora la jugada dama E2, ¿no? Una jugada profiláctica contra el plan caballo A5, caballo C4 quizá, ¿no? Y bueno, en algunas líneas podemos pensar en pasar la dama al ataque con caballo, quitando el caballo de F3 y pasando la dama al ataque con dama G4 o dama H5. En la partida se juega dama B6, ¿no? Tratando de continuar el ataque con B4. Obviamente ahora B4 no se puede porque la torre de A6 está tocada, ¿no? Entonces dama B6 la defiende en caso de que queramos avanzar con ese peón a B4, ¿verdad? Dama B6. Y ahora quizá era interesante jugar A3, ¿no? Para parar un poquito el ataque del negro en el flanco de dama, ¿no? Ya que ahora jugadas como B4 no son posibles todavía. D por C5 una jugada muy fuerte seguida de A por B4, ¿verdad? Y el alfil de 3 está defendido, digamos alfil por C5 y ahora A por B4 las blancas están mejor. Entonces era una jugada de contención que quizá era bastante interesante. Tras caballo F2, las negras deciden jugar A3, ¿no? Y ahora pues como decimos, va a haber bastante debilidades en las casillas negras. En la partida se jugó B3 y ahora B4, ¿no? También ahí... bueno, pues destrozando por completo la cadena de peones de las negras, ¿no? De las blancas, perdón. Ahora la posición no es nada fácil, ¿no? Por ejemplo, una jugada como, digamos, torre C1, digamos una jugada como torre C1, simplemente B por C3, ¿verdad? Tras torre por C3, D por C por D4, y uno puede pensar, oye, que la torre de A6 está tocada al final de la línea. Pero bueno, tras caballo por D4, caballo por, alfil por, dama por D4, la torre de C3 también está tocada, ¿no? Dama por A6, dama por C3, y las negras tienen pieza de más. Entonces, la verdad que la posición aquí ya no era nada fácil, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues C por B4, las negras pueden continuar con caballo por B4, ¿no? Se va a abrir la columna C también, el punto A2 siempre va a estar tocado. Y bueno, esta posición es un lujo para las negras, ¿no? Bueno, en la partida se jugó D por C5 y obviamente el negro captura de alfil por C5, amenazamos comer en E3. Las blancas tienen que capturar en E3, ¿verdad? Con alfil por C5. Hay que comer de caballo porque la torre de A6 está tocada. Pero vemos cómo las negras, bueno, han conseguido una posición muy interesante, ¿no? Se amenaza a jugar como caballo E4. Ahora sí C por B4, simplemente caballo por B4, ¿verdad? Bueno, amenazamos saltar en D3. Tenemos un peón pasado protegido. Y el peón pasado de las blancas, bueno, pues está muy retrasado. Además de que tenemos gran presión sobre el punto A2, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Anish Giri decide jugar C4 para bueno, no activar ese caballo de C6 tanto por la casilla B4, ¿verdad? Y aquí, en esta posición, caballo E4, ¿no? Metiendo presión sobre la clavada, el caballo de F2 está clavado, ¿verdad? Y no es fácil. En esta posición, la blanca, Anish decide capturar en D5, jugada bastante natural, C por D5... Y de nuevo la posición no es nada fácil. No podemos venir con la torre a D1 por caballo C3, ¡boom!, ¿verdad? Torre D1, caballo C3, ¡ratatatata!, ganando la calidad en el acto, así que no se puede. Una jugada como rey H1 tampoco es la panacea, ¿verdad? Tampoco es gran cosa. Tras caballo por F2, torre por F2, ¡boom!, caballo por E5. Aprovechando que si dama por E5, dama por F2 y si caballo por E5, dame esa torre rica, 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 ¿verdad? Por ello, Anish no lo tenía nada fácil en esta posición y decidió emplear la jugada E6, ¿no? Por lo menos, de momento, conservando ese peón. Hare Krishna juega caballo E7. Ahora, en muchas líneas vamos a tratar de comernos ese peoncillo de E6 que está ahí muy solitario, ¿no? Está ahí muy solitario, me vaya a perdonar. Entonces, tras rey H1... se jugó en la partida, ya es momento de tratar de librarnos de esa clavada, ¿verdad? Del caballo de F2, queremos moverlo. Y ahora, bueno, ahora no es tan fácil comernos el peón de E6, ¿no? Vamos a tratar de explicar por qué. Si dama por E6, de hecho es un error terrible, las blancas tienen la jugada caballo por E4. Ahora no puedes comer de damas porque la torre de A6 está tocada. Y tras D por E6, caballo G5, una jugada brutal, ¿no? Ese potro saltando ahí con ganas de ganar control sobre la diagonal C4, G8. Fijaros qué importante esta diagonal. La dama no puede mantenerse en esa diagonal, en D5. ¿Por qué? Porque la torre de A6 está tocada. Y bueno, cuando la dama se mueva, simplemente dama C4 o dama por E4, ¿verdad? Y las blancas están casi ganando. Bueno, están ganando en esta posición. Así que mucho cuidado con zamparnos lo que no debemos de zampar. Caballo C3 fue jugada en la partida. Una jugada mucho más dura, mucho más correcta. Y ahora, bueno, tras dama D3...
digamos, si dama E5 simplemente dama por E6. Ahora sí que podemos comernos el peón, ¿verdad? Dama por E6 ofreciendo el cambio de dama. Y si dama D3, de nuevo hay que tener mucho cuidado. Si dama por E6, de nuevo simplemente torre F, E1. Y cuando nos vayamos con la dama, digamos por ejemplo dama D6, ¿verdad? Pues por ejemplo si te la juegas torre por E7, ¡babum! ¿No? Torre por E7 aprovechando que la torre de A6 está indefensa, ¿verdad? Bueno, por eso, de nuevo, Hare Krishna de una manera profiláctica juega H6, dándole un aire al rey. Bueno, nos preparamos para capturar en E6 en el futuro. Además de que las blancas no tienen una posición fácil, ¿verdad? No pueden mover la torre de A porque el punto A2 está tocado. No pueden mover la torre de F porque el caballo de F2 está atacado también en muchas líneas, ¿verdad? Y bueno, en esta posición la Anish Giri decide jugar caballo de 1, ¿no? Tratando de eliminar presión sobre el caballo de C3. Obviamente, si caballo por D1, torre A por D1, las blancas ahora están bastante bien, ¿no? No podemos comer en E6 por torre F1 y torre por E7. Y bueno, el caballo de C3 ejercía muchísima presión. Pero aquí hay una jugada muy fuerte, ¿no? Por parte de Hare Krishna. Dama B5, ¿no? Dama B5 forzando al cambio de dama. Las blancas no pueden retirarse de D3 porque hay mate con tomate en F1. Y tratamos por B5, jugada única, caballo por B5. Ahora sí que este peón está débil, ¿no? Incluso aunque las blancas traten de defenderlo con torre F1, existe la jugada torre F6 y el peón de E6 cae, ¿verdad? Y con ello el sufrimiento de Anish está asegurado, ¿verdad? El sufrimiento de Anish está muy asegurado en esta posición. Por eso decide jugar caballo F2, Anish Giri, bueno, le da el peón por perdido, torre por E6 y trata de activar un poquito sus piezas para meter presión sobre el punto más débil de las negras, que es el punto B4, ¿verdad? Caballo C6, torre C1, ¿no? Metiendo un poco de presión, evitando de momento el torre E2 tan activo. Pero bueno, caballo C3, Hare Krishna encuentra una manera muy interesante de rematar la partida, ¿no? Ahora uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa? Que me acabo de dejar el peón de B4, ¿no? Pues sí, en efecto, las blancas recuperan el peón, pero vais a ver cómo va a ser mucho más importante la presión sobre el punto A2, en la actividad de las piezas negras, por ejemplo, tras torre E2. Ahora el blanco tiene una tarea muy complicada, es defender el peón de A2, que parece casi imposible, ¿verdad? Bueno, aquí Anish ciertamente intentó algunos recursos interesantes, como la jugada torre C7. La idea es que tras torre por A2, caballo por A2, torre A7, la blanca recuperan este peón y tiene muchísimas opciones de tablas, ¿no? Pero tras torre C7, torre A8, jugadas muy finas de Hare Krishna, primero defendiendo el peón de A3 y posteriormente vamos a zampar el peón de A2 y ese peón de A3 está muy cerquita de hacerse una dama, ¿no? Aquí Hare Krishna estaba cantando: y es que yo para papá amo la vida, amo el amor, soy un truán, soy un señor. Aquí estaba Hare Krishna feliz de la vida, ¿verdad? Así que bueno, tras torre C7, torre A8, caballo D4 fue jugada, torre por A2 y torre F1, ¿no? Último recurso de Anish Giri, quiere entrar en algún momento en F7 para dar continuo. Torre D2 se jugó en la partida y H3, ¿no? Jugada, bueno, truqueril, ¿no? Quiere que tras torre por D4, obviamente torre F, F7 y la partida son tablas, así que cuidado porque os dan continuo con las dos torres. Pero aquí Hare Krishna muy fino juega la jugada A2. Y ahora las blancas abandonaron sencillamente porque ahora la jugada torre F7, último truco, no funciona por A1 dama, ¿verdad? Tras rey H2, dama por D4 y la diferencia es que defendemos en G7. Bueno, pues gran partida de Hare Krishna, que ha ido presionando poco a poco, ¿verdad? Ha ido presionando poco a poco. Algunos momentos quizá este D por C5 fue también incorrecto, perdón. Aquí quizá la jugada de contención A3 antes de proseguir con las maniobras de caballo con caballo F2. Creo que podía haberle dado bastante más posibilidades a Hare Krishna, pero a Anish Giri, perdón, desde este punto Hare Krishna explotó muy bien su ventaja de espacio en el flanco de dama. Y nada, gente, espero que hayáis disfrutado mucho la partida, que hayáis aprendido alguna ideilla y espero que estéis pasando un magnífico martes con toda vuestra gente en vuestro trabajo, universidad, instituto, lo que sea que lo que estéis haciendo, ¿no? Así que os mando un saludo y un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. A cuidarse. Hasta luego. La jugada en esta posición tras alfil G5 es la jugada alfil E7, ¿no? También, o incluso alfil B4.
también es interesante, y a E5, H6, ¿verdad? Todo esto también es muy teórico, pero bueno, E5 es la que emplea Anish Giri, una de las jugadas más naturales, caballo F7 y F4, ¿no? Sacando a Facundo a reforzar el centro, y bueno, pues las negras normalmente tratan de romper esa cadena de peones tan fuerte que tiene el blanco en el centro con C5, ¿verdad? Que se emplea en la partida. Caballo F3, y aquí la primera sorpresa de Hare Krishna. Las negras normalmente deciden jugar caballo C6 y tratar de presionar ya el centro muy rápidamente con C por D4, ¿no? Aquí emplea alfil E7, una línea muy secundaria. Bueno, como os digo, tras caballo C6 y alfil E3, muchas posibilidades. A6 para B5 rápidamente, alfil E7, y una que me gusta a mí mucho es la jugada C por D4. Para caballo por D4, desarrollar el alfil a C5 y seguir con la presión en D4. Tras dama de 2, enroque corto, enroque largo, esta posición se ha jugado muchísimas veces, y el plan de las negras normalmente consiste en jugar a 6 y en todo este tipo de posiciones, la peor pieza de la negra es el alfil de C8. Como veis, está ahí bastante triste, ¿no? Chocando con sus propios peones, no tiene movimiento, ¿no? Lo tienen ahí con camisa de fuerza el pobre. Pues uno de los planes más naturales es tratar de jugar B5, A5, B4 y jugar alfil A6 para cambiarlo por el potente alfil de las blancas, que cuando se coloquen D3 puede ser ciertamente muy peligroso, ¿no? Para ello normalmente las negras cambian una pieza en D4 primero para poder jugar B5, ¿verdad? Que el caballo de C6 no esté tocado. Pero bueno, historias aparte, porque como digo, esto no ha sucedido en la partida, Hare Krishna decide emplear alfil E7, y vais a ver cómo en lugar de presionar directamente en D4 tan rápidamente, va a tratar de cambiar este alfil de C8 lo más rápidamente posible por el alfil de C1. Anish Giri decide jugar alfil E3, jugada muy natural de desarrollo, se prepara para dama de 2, enroque corto, dama de 2, y en mi base de datos increíblemente solo hay 8 partidas entre grandes maestros con esta línea, ¿no? O sea que el alfil E7 sin caballo C6 es bastante secundario, ¿no? Y ahora las negras juegan B6, ¿no? Con idea de jugar a 5 y alfil a 6 o incluso alfil a 6 directamente, ¿no? Y ahora es un momento muy importante que se da en este tipo de posiciones. Si las negras no han cambiado en D4, como he dicho que hacen en muchas de las ocasiones, es peligroso enrocarse en largo, ¿no? Yo recuerdo una vez que me pegaron una paliza, ¿no? Que me sacaron del tablero, ¿no? A guantazo el polaco Mateusz Bartel, ¿no? En una partida, en una posición muy parecida, decidí enrocarme en largo, y es que el negro tiene la posibilidad de jugar C4, cerrar la posición y ahora tratar de lanzar una trompa de peones, incluso sacrificando ese peón de B con B5. Si caballo por B5 viene dama B6, luego la columna B8 es súper peligrosa, ¿no? Y bueno, este tipo de posiciones muy peligrosa para las blancas, ¿vale? Es obvio que tú también puedes jugar G4 y F5, pero creo que el ataque de las blancas, de las negras, perdón, es mucho más peligroso que el de las blancas en esta posición. La otra posibilidad es jugar alfil E2, ¿no? Y para enrocarse en corto. Y bueno, Anish Giri emplea también caballo D1, una jugada también bastante natural. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya de lujo. Yo ando un poco ronco, como podéis notar hoy, así que me vais a perdonar. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca, y me encuentro aquí con vosotros para analizar la partida del día de la jornada número 6 del torneo de Norway Chess, en el que está liderando Magnus Carlsen y tiene un grupo de 4 jugadores a tan solo medio puntito pisándole los talones, así que el noruego no se puede relajar. El encuentro que vamos a comentar hoy es la lucha que ha tenido lugar entre Anish Giri y Pentala Hare Krishna, ¿no? De Anish Giri, pues bueno, cuenta la leyenda que ha sido el único hombre capaz de empatar al Buscaminas, ¿no? O que su bebida favorita es la Coca-Cola 0.00000. No, bromas aparte, Anish Giri es el número 4 del mundo por alguna razón, ¿verdad? No solo ha llegado ahí haciendo tablas, ni mucho menos, es un super clase, ¿no? Y es uno de los jugadores más sólidos del mundo y uno de los pocos que tiene el score favorable contra Magnus Carlsen, así que esto se dice rápido, ¿verdad? Bromas aparte, como digo, el otro jugador que enfrentaba a Anish Giri en esta partida es Pentala Hare Krishna, un super clase también, jugador indio que viene ascendiendo muchísimo, muy cerca del top 10 y también un fuera de serie increíble, ¿no? Así que un choque de tanques hoy, choque de superclase en esta partida, y vamos a ver qué es lo que ha sucedido ya en las 64 casillas. Bueno, Anish Giri decide jugar E4 y Pentala Hare Krishna E6, defensa francesa que no vemos tan a menudo en los torneos de élite, y a mí me gusta, la verdad, bueno, cuando los jugadores cambian y bueno, pues tratan de poner de moda otra apertura, ¿no?
Ya sabéis que nos tienen acostumbrados sobre todo a la jugada E5 o sicilianas como la Najdorf, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí D4 la jugada principal, ocupando el centro, D5 y ya muchísimas opciones. Vamos a comentar brevemente las opciones que tenéis, ¿no? Para que si queréis podáis investigar, ¿no? La variante del avance, ¿no? La variante del avance es una jugada muy interesante. También la caballo de 2, la Tarrasch e incluso alfil de 3. No es tan tonta como parece, ¿verdad? Hemos creado una serie en Chess24 para los premium para que podáis sorprender a vuestros rivales con esta jugada alfil de 3. Y bueno, la que se jugó en la partida es la jugada más también muy natural, caballo C3, E por D5, también es la variante del cambio de la francesa, pero bueno, nos centramos en caballo C3. De nuevo, miles de opciones, alfil B4, la Binauer, ¿verdad? D por E4, una jugada muy sólida, tras caballo por E4, bastantes opciones, caballo D7, caballo F6, etcétera. Y caballo F6, la que se juega en la partida, la variante clásica de la francesa. De nuevo, el blanco puede emplear distintas opciones, ¿no? Una de ellas es la jugada alfil G5, que no se realizó en la partida. Bueno, tras D por E4, caballo por E4, alfil E7, aquí tras alfil por F6, la más sólida es alfil por F6 y G por F6 es una jugada que nos da posiciones de doble filo. El gran Morozevich nos tenía acostumbrado a este G por F6, ¿verdad? Y otro C4 quizá, ¿no? Y bueno, en algunas líneas podemos pensar en pasar la dama al ataque con caballo, quitando el caballo de F3 y pasando la dama al ataque con dama G4 o dama H5. En la partida se juega dama B6, ¿no? Tratando de continuar el ataque con B4. Obviamente ahora B4 no se puede porque la torre de A6 está tocada, ¿no? Entonces dama B6 la defiende en caso de que queramos avanzar con ese peón a B4, ¿verdad? Dama B6. Y ahora quizá era interesante jugar A3, ¿no? Para parar un poquito el ataque del negro en el flanco de dama, ¿no? Ya que ahora jugadas como B4 no son posibles todavía. D por C5 una jugada muy fuerte seguida de A por B4, ¿verdad? Y el alfil de 3 está defendido, digamos alfil por C5 y ahora A por B4 las blancas están mejor. Entonces era una jugada de contención que quizá era bastante interesante. Tras caballo F2, las negras deciden jugar A3, ¿no? Y ahora pues como decimos, va a haber bastantes debilidades en las casillas negras. En la partida se jugó B3 y ahora B4, ¿no? También ahí, bueno, pues destrozando por completo la cadena de peones de las negras, ¿no? De las blancas, perdón. Ahora la posición no es nada fácil, ¿no? Por ejemplo, una jugada como, digamos, torre C1, digamos una jugada como torre C1, simplemente B por C3, ¿verdad? Tras torre por C3, D por C por D4, y uno puede pensar, oye, que la torre de A6 está tocada al final de la línea. Pero bueno, tras caballo por D4, caballo por, alfil por, dama por D4, la torre de C3 también está tocada, ¿no? Dama por A6, dama por C3, y las negras tienen pieza de más. Entonces, la verdad que la posición aquí ya no era nada fácil, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues C por B4, las negras pueden continuar con caballo por B4, ¿no? Se va a abrir la columna C también, el punto A2 siempre va a estar tocado. Y bueno, esta posición es un lujo para las negras, ¿no? Bueno, en la partida se jugó D por C5 y obviamente el negro captura de alfil por C5, amenazamos comer en E3. Las blancas tienen que capturar en E3, ¿verdad? Con alfil por C5. Hay que comer de caballo porque la torre de A6 está tocada. Pero vemos cómo las negras, bueno, han conseguido una posición muy interesante, ¿no? Se amenaza a jugar como caballo E4. Ahora sí C por B4, simplemente caballo por B4, ¿verdad? Bueno, amenazamos saltar en D3. Tenemos un peón pasado protegido. Y el peón pasado de las blancas, bueno, pues está muy retrasado. Además de que tenemos gran presión sobre el punto A2, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Anish-Giri decide jugar C4 para, bueno, no activar ese caballo de C6 tanto por la casilla B4, ¿verdad? Y aquí, en esta posición, caballo E4, ¿no? Metiendo presión sobre la clavada, el caballo de F2 está clavado, ¿verdad? Y no es fácil. En esta posición, la blanca, Anish decide capturar en D5, jugada bastante natural, C por D5... Y de nuevo la posición no es nada fácil. No podemos venir con la torre a D1 por caballo C3, ¡boom!, ¿verdad? Torre D1, caballo C3, ¡ratatatata!, ganando la calidad en el acto, así que no se puede. Una jugada como rey H1 tampoco es la panacea, ¿verdad? Tampoco es gran cosa. Tras caballo por F2, torre por F2, ¡boom!, capturan en este tipo de posiciones para tratar de reforzar el centro con C3. Y el potro viene a la casilla F2, con una casilla también interesante, de donde, bueno, apoya el avance G4 también en muchas posiciones.
Hare Krishna decide emplear la jugada A5 en esta posición para jugar alfil A6 y cambiar este alfil de F1. En la partida se jugó C3 y Hare Krishna A4. Quizá quiere esperar a que el blanco desarrolle el alfil por D3 para entonces jugar alfil A6, ¿no? Ya que si jugamos alfil A6 directamente, las blancas pueden jugar alfil por A6 de una y enroque corto. Entonces, así como que estamos ganando medio tiempo, ¿no? Alfil D3 y ahora alfil A6. Como digo, este alfil es muy peligroso. Claro, si las blancas quieren mantener ese alfil, ese diablillo, por ejemplo, jugando alfil C2, ahora las blancas no se van a enrocar en su vida, ¿verdad? Tras, por ejemplo, una jugada como A3, ¿no? Este tipo de plan también es muy peligroso para, bueno, para crear debilidades en las casillas negras. Ahora tras B3, C por D4. Digamos, si C por D4, caballo C6... Y las negras la verdad que están amenazando ya jugadas del tipo alfil B4, torre C8 y el rey blanco está muy inseguro en el centro, ¿no? Incluso si el rey quiere venir a F2 en algún momento jugar como F6 también hay que considerarla, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que blanco coma de caballo, en cuyo caso el peón de C3 va a ser débil, ¿no? Va a haber presión en la columna C, además que la casilla C5 queda vacante para uno de nuestros potros, ¿verdad? Bueno, pues tras alfil A6, Anish Giri decide enrocarse y caballo C6, ¿no? El único precedente que había aquí tuvo lugar entre Asgarizade, si soy capaz de pronunciarlo bien, y Rasmus Svane, un jugador muy joven, compañero de equipo mío de la Bundesliga, ¿no? De 18 años, con 2540, una gran promesa. En el año 2015 se jugó dama de C8, también jugada natural. La partida, bueno, siguió caballo G5, alfil por G5, F por G5, alfil por D3, dama por D3. Y bueno, tras dama A6 o caballo C6, las negras la verdad que están bastante bien, ¿no? El ataque sin el alfil de casilla blanca sobre el enroque negro es mucho menos peligroso, ¿no? Bueno, en esta partida Hare Krishna decide emplear la jugada caballo C6, también natural de desarrollo. Y alfil por A6, torre por A6 y F5, ¿no? Anish Giri lanzando a Facundo a un suicidio casi asegurado, ¿no? Porque no va a tardar mucho en desaparecer del tablero. La idea es bastante obvia, ¿no? Las negras puede parecer que ganan un peón. Oye, Pepe, ¿qué pasa si me como ese peón? Que está rico, no me cuenten milongas, no pasa nada aquí. Bueno, existe la jugada dama de 3 con ataque doble a la torre y a la dama, ¿no? Y entonces parece ser que, bueno, esto puede ser un poquito favorable para las blancas, ya que hemos destrozado un poquito la estructura de peones del negro. Por eso, tras F5, las negras jugaron B5, ¿no? Y ahora sí que amenazamos capturar en F5. Por ello, Anish Giri decide capturar en E6, F por E6, F por E6 y ahora la jugada dama E2, ¿no? Una jugada profiláctica contra el plan caballo A5, caballo por E5, aprovechando que si dama por E5, dama por F2 y si caballo por E5, dame esa torre rica, ¿verdad? Por ello, Anish no lo tenía nada fácil en esta posición y decidió emplear la jugada E6, ¿no? Por lo menos de momento conservando ese peón. Hare Krishna juega caballo E7. Ahora en muchas líneas vamos a tratar de comernos ese peoncillo de E6 que está ahí muy solitario, ¿no? Está ahí muy solitario, me vaya a perdonar. Entonces, tras rey H1 se jugó en la partida. Ya es momento de tratar de librarnos de esa clavada, ¿verdad? Del caballo de F2, queremos moverlo. Y ahora, bueno, ahora no es tan fácil comernos el peón de E6, ¿no? Vamos a tratar de explicar por qué. Si dama por E6, de hecho es un error terrible. Las blancas tienen la jugada caballo por E4. Ahora no puedes comer de damas porque la torre de A6 está tocada. Y tras D por E6, caballo G5, una jugada brutal, ¿no? Ese potro saltando ahí con ganas de ganar control sobre la diagonal C4, G8. Fijaros qué importante esta diagonal. La dama no puede mantenerse en esa diagonal, en D5. ¿Por qué? Porque la torre de A6 está tocada. Y bueno, cuando la dama se mueva, simplemente dama C4 o dama por E4, ¿verdad? Y las blancas están casi ganando. Bueno, están ganando en esta posición. Así que mucho cuidado con zamparnos lo que no debemos de zampar. Caballo C3 fue jugada en la partida. Una jugada mucho más dura, mucho más correcta. Y ahora, bueno, tras dama D3... digamos, sí, dama E5, simplemente dama por E6. Ahora sí que podemos comernos el peón, ¿verdad? Dama por E6 ofreciendo el cambio de dama. Y si dama D3, de nuevo hay que tener mucho cuidado. Si dama por E6, de nuevo simplemente torre F, E1.
Y cuando nos vayamos con la dama, digamos por ejemplo dama de 6, ¿verdad? Pues por ejemplo si te la juegas torre por E7, ¡babum! ¿No? Torre por E7, aprovechando que la torre de A6 está indefensa, ¿verdad? Bueno, por eso, de nuevo, Hare Krishna de una manera profiláctica juega H6, dándole un aire al rey, bueno, nos preparamos para capturar en E6 en el futuro. Además de que las blancas no tienen una posición fácil, ¿verdad? No pueden mover la torre de A porque el punto A2 está tocado, no pueden mover la torre de F porque el caballo de F2 está atacado también en muchas líneas, ¿verdad? Y bueno, en esta posición la Anish Giri decide jugar caballo de 1, ¿no? Tratando de eliminar presión sobre el caballo de C3. Obviamente, si caballo por D1, torre A por D1, las blancas ahora están bastante bien, ¿no? No podemos comer en E6 por torre F1 y torre por E7. Y bueno, el caballo de C3 ejercía muchísima presión. Pero aquí hay una jugada muy fuerte, ¿no? Por parte de Hare Krishna. Dama B5, ¿no? Dama B5 forzando al cambio de dama. Las blancas no pueden retirarse de D3 porque hay mate con tomate en F1. Y tratamos por B5, jugada única, caballo por B5. Ahora sí que este peón está débil, ¿no? Incluso aunque las blancas traten de defenderlo con torre F1, existe la jugada torre F6 y el peón de E6 cae, ¿verdad? Y con ello el sufrimiento de Anish está asegurado.